que hacer una comparación de cómo funciona la mente, puedo imaginarme que es un gran Shenga. A medida que voy desarrollándome en la vida, van surgiendo situaciones que me producen inestabilidad o inseguridad, hechos traumáticos, desinteligencias, sobre todo entre los mensajes que he recibido de mi clan, contrarrestados con lo que luego experimento como realidad. Esos contrastes generan un estado de desestabilización del yo, de la idea de mí. Por lo tanto, esas maderitas que se van quitando son aquellos hechos que van produciendo ciertas fisuras en mi estabilidad. Claro está que ese sano equilibrio que debo tener va produciendo cierto desequilibrio porque mi mente está buscando cómo equilibrarse, le siguen sacando piezas de ese modelo de vida que tenía y tiene que seguir tratando de mantenerse erguido, ¿no? Me lo voy a inventar como si fuera un sujeto la mente. ¿Cómo hace? Bueno, es muy simple. Utiliza los famosos mecanismos psíquicos de protección. ¿Cómo reaccionamos frente a hechos que desestabilizan o que amenazan nuestra salud psíquico-emocional? Y teniendo en cuenta que la mente nunca busca la verdad, la mente, como ese Shenga, lo que busca es no perder el equilibrio. Cada hecho que produzca cierta inestabilidad va a recurrir a esos mecanismos de defensa. La mente que no busca la verdad nos miente. Y si nosotros no reconocemos cómo nos utiliza esos mecanismos para mantenernos a flote, vamos a creer que lo que pensamos es la verdad. Cada hecho que nos produce cierta estabilidad psicoemocional, lo que hace la mente es disfrazar los hechos. Disfraza lo que no le conviene porque le produce cierta amenaza, lo que no le gusta, lo que le duele, ¿sí? Lo que amenaza, lo que no acepta de acuerdo a sus creencias o prejuicios, evitando los problemas y tratando de sostener esa zona de confort donde sentimos que nadamos en aguas donde podemos hacer pie. Los advertimos porque todo el tiempo los estamos usando. El primer mecanismo es la negación, ¿no? Una palabra que nosotros ya cotidianamente la tenemos muy escuchada. Ay, es una negadora. No, esto no lo acepto, lo niego, ¿no? O no advertí eso que me habían dicho. O sea, no hay un acto volitivo, lo negué, sino que mi mente cuando se siente por alguna circunstancia amenazada, busca el mecanismo de defensa que más se adapte a buscar esa maderita del Shenga que nos mantenga estables, que es el rechazo a reconocer lo evidente. Doy por sentado aquello que no solo no es verificable, sino que nunca tuve indicios de que iba a ocurrir, pero yo niego la realidad, es decir, me alejo del principio de realidad e ignoro lo que veo. Y eso lo hace, por lo general, la mente sin que nosotros lo advirtamos. Comienzan a desarrollarse a muy pronta edad, porque nosotros nacemos sin anticuerpos psíquicos. Por lo tanto, si desde el inicio de nuestra vida empezamos a percibir que dentro de nuestro seno hogareño hay una inestabilidad, que mi desarrollo no se lleva a cabo bajo circunstancias adecuadas para sentirme segura. Entonces, ya
desde muy pequeña voy a aprender a negar. También la negación va a estar muy asociada con los actos de la madre. Si tenemos una madre que es negadora, obvia un montón de detalles que implicarían tener que tomar decisiones, nosotros vamos a copiar ese modelo, porque por lo general la mujer o el hombre buscan asociarse con el mismo género. Nosotros tenemos que crear lo que se llama la pareja interna, la versión de mujer, la versión de hombre. Por supuesto que yo puedo adoptar actitudes de mi padre. Los primeros años de vida, con la que más nos vamos a involucrar por una cuestión de neuronas espejo, es decir, por reconocimiento de género, es con la madre. Busca la estabilidad en la inestabilidad, va a evaluar cuál de los dos padres le genera mayor seguridad al individuo. Hay un reconocimiento por género, pero también es ¿quién me da la seguridad? ¿Con quién me siento menos inestable? Quizás los dos son inestables, pero ¿con quién me siento menos inestable? Bueno, voy a buscar también copiar ese modelo. La negación ya proviene del clan. No conviene, lo escondo para mi psiquis. No me conviene enterarme que mi marido es infiel, enterarme que mi socio me está robando, porque eso significaría que yo tenga que tomar una decisión. Lo que no se habla no existe. Por lo tanto, la negación está en el top 10. La negación es el primer mecanismo de defensa. Pero si yo no sé que estos mecanismos se activan a veces sin mi consentimiento, ¿cómo? Y así aceptarlo, significa que yo puedo volverlos reversibles y llevarlo a la conciencia. El inconsciente, que ocupa el 98% de nuestra psiquis, es el que toma las decisiones por nosotros. Así que olvidémonos de yo lo elegí, yo lo decidí, esto me gusta por tal. Nosotros tenemos una narrativa para decir yo soy quien decide, pero hay íntimamente un 3% hasta que no empecemos a llevar a la conciencia qué es lo que nos moviliza para tomar las decisiones, que es quien es consciente. El 3% es la única parte que nosotros tenemos volitiva de decir, yo estoy eligiendo. El inconsciente es el gran reservorio de información emocional, psíquica, no solo de nosotros, sino de todo nuestro clan. Por lo tanto, cuando decimos yo, creemos que estamos hablando de nosotros, pero está involucrado todos los que dejamos atrás, al grupo al que pertenecemos como clan biológico. Segundo, el mecanismo que es la represión. Es muy común, es uno de los más estudiados, aparte de la negación, porque es la forma que tiene nuestra psiquis de bloquear los recuerdos dolorosos o los traumas. Hay un montón de hechos que pasan desapercibidos y que quedan guardados. Aclaro que todos estos mecanismos lo que hacen es colocar barreras, ¿sí? No es que se olvida, que se borra, no, está todo adentro, nos existen, para empezar a liberar la tensión que genera cada uno de ellos. Cada vez que negamos y reprimimos, crea una mayor tensión dentro de nuestro aparato psíquico. Y eso produce este famoso Shenga, donde hay más huecos que maderitas. Vamos por el 3, la regresión. El mecanismo de la regresión es, quiero quedarme en una etapa previa a mi desarrollo. Quiero quedarme en mi época de adolescente, quiero quedarme cuando todos, la gente que yo quería estaba viva. Pero ¿quién hace eso? La psiquis. Entonces nos vamos a encontrar con una dificultad madurativa del individuo donde actúa
como un niño o como un adolescente, eso está muy asociado al síndrome del Peter Pan, porque no quiero crecer, porque eso significa aceptar que la gente que quiero ya no está. Vamos a tener un ejemplo muy claro de aquellos padres que quieren crear una dependencia económica o una dependencia emocional a los hijos para que estos nunca se vayan. El proceso madurativo se tiene y quizás tenemos un señor de 45 años que sigue viviendo con mamá, ¿sí? Que depende de mamá, que mamá le lava la ropa, a ver, que no pasa nada, ¿eh? El mecanismo es, si yo sigo teniendo un niño en mi casa, significa que yo no envejezco. Quiero quedarme en mi etapa fértil, quiero quedarme en mi etapa de juventud, quiero quedarme en la época donde yo me sentía plena. Y para eso impido que mi hijo crezca. A eso yo, graciosamente, lo llamo crear un hijo bonsai. No permito que desarrolle, que madurativamente cree un individuo autónomo que se valga por sí mismo. Impedimos el estado madurativo de cada individuo del clan, ¿no? Cuando subestimamos las capacidades, detengo el tiempo. Eso es el mecanismo de la regresión. Esto de la falta de aceptación del tiempo, quiero detener el tiempo, quiero volver a ser esa espléndida que fui, no acepto que hay un estado madurativo, hay un estado de evolución del ser y que a medida que vamos adquiriendo experiencia, vamos caminando el sendero, no lo podemos detener, ¿no? Quien no acepte esto se va a estar continuamente peleando con la vida. El cuarto mecanismo del desplazamiento. Reacciono con la persona equivocada. Me chocan el auto, llego a mi casa, mi hijo me dice, mamá, ¿me prestás el auto? Imagínate lo que sucede ahí. En ese momento, ese chico pasa a ser el objeto funcional, el fusible, donde descarga la impotencia por lo vivido un rato antes con su coche. El padre que llega de trabajar se peleó con el jefe, se peleó con su compañero de trabajo, tuvo alguna reyerta, se siente frustrado, etcétera, etcétera, y descarga sobre los hijos. Y podemos encontrar muchísimos ejemplos de este mecanismo que es importante registrar cuando reacciono, por qué reacciono y si esa reacción es desmedida y si está dirigida a la persona adecuada o estoy tercerizando, ¿no? Estoy creando un puente, estoy descargándome con el perro, no soy consciente de lo que me pasa, mi angustia, estoy traumada por alguna circunstancia y descargo en una persona y tengo que buscar un culpable, ya sea un sujeto o un objeto. Mismo del razonamiento. Siempre tener una narrativa oficial. Es decir, tener siempre argumentos y detalles para explicar por qué hago las cosas. Y una justificación para todo. Utilizar principalmente, ¿no?, la mente intelectual, narrar los hechos de tal modo que me dejen contenta, me dejen estable conmigo y no me hagan sentir equivocado, ¿sí? O que tengo que pedir disculpas. Cuando nosotros escuchamos hablar de la gente que es muy mental, que tiene principalmente el mecanismo del razonamiento, principal forma de conectarse consigo mismo, mismos psíquicos de protección, lo que hacen es evitar que nosotros veamos nuestro mapa completo, nuestro yo, con todos nuestros matices. No tenemos un solo color, nosotros somos una paleta de matices. No ser consciente, tengo lo que se llama la impunidad del ignorante. No lo sé, por lo tanto, sigo funcionando mecánicamente sin posibilidad de cambiar.
Cuando yo empiezo a identificar que hay aspectos de mí desconocidos que se ponen de manifiesto para salvarme de la inmediatez. No, yo ya no quiero recurrir a esos mecanismos. Quiero ver qué me pasa. Quiero empezar a sentir, aunque eso me haga creer que estoy en un estado de amenaza. La vida está en el yo continuo. La vida no está en otro sitio que no sea el presente. Todo lo demás es o recuerdo o presuponer un futuro que aún no existe. Más que vivir la vida sensorial a través de lo que percibe del mundo, lo que hace es una teoría de la vida. Hay una intelectualización de la vida cuando la vida lo que es el conjunto de experiencias, es ese sendero donde todos transitamos y que cada uno vive una experiencia única e irrepetible. Le temen al factor sensorial. Hay un componente que indica que las emociones pueden generarme debilidad, mientras que la emoción es aquella energía psíquica que nos permite experimentar la vida. Lo que tenemos que aprender es a regular esa energía psíquica, porque alegría, sentimientos de amor, sentimientos de agradecimiento, a todos nos encanta, pero ¿qué hacemos con el resto? Tristeza, miedo, enojo, ira, ¿qué hacemos con esas emociones? ¿Qué me hace enojar? ¿Qué me hace sentir triste? Las pérdidas. Entonces esa energía viene para cobijarnos, impulsarnos a que salgamos de la experiencia. Por lo tanto, negar las emociones e intelectualizar la vida es perdernos una gran parte de la porción de la experiencia. En punto 6 vamos a encontrar el mecanismo de defensa de la supresión, suprimir, que es anular un evento doloroso con ideas compensatorias. ¿Qué significa eso? Disfrazar la realidad, que mi mente tiene de suprimir lo que sucedió, es aislarnos del principio de realidad, porque hay un hecho traumático, doloroso, que me puede producir un dolor mayor. Para compensar, creo un escenario nuevo, disfrazo el recuerdo. Cuando hago visible lo invisible, todo mi mecanismo psíquico se recoloca. Tan importante como aprender a comunicarnos, ya no con los demás, con nosotros mismos. Aprender a registrar qué nos pasa, ¿no? ¿Qué mecanismos nos aíslan de la verdad? Nos impiden ver el escenario completo. Adquiramos las herramientas necesarias para interpretar qué nos pasa cuando vivimos ciertos hechos, qué es lo que nuestra mente escoge como medio de fuga, y entender que todo esto no es porque nuestra mente es maldita, no porque lo que busca es evitar el dolor. Le tenemos miedo, creemos que no lo vamos a poder soportar. El ejemplo es, padres negadores, aparato psíquico, yo que copio, negadora. O polarizo, soy la denunciadora oficial. Soy la que dice todo lo que está mal, lo que está equivocado, soy la rebelde, soy la que, el apartheid, vivo el apartheid, ¿no? Siento que como soy la denunciadora oficial, entonces me falta la pertenencia al clan. Lo que no se habla no existe, y si aparece una denunciadora oficial que dice lo que los demás niegan, estamos en problemas, porque no encajamos, nos convertimos en la pieza que nadie quiere tener en una fiesta familiar, porque en realidad utilizó la conducta contraria. En vez de ser negadora, polarizo. Por lo tanto, es el extremo. Y todo lo que se vive en exceso
conductualmente o dentro del aparato psíquico, resulta igual. Tanto la negación como el exceso de denuncia produce el mismo efecto. Suprimir es disfrazar los eventos. Al 7, que es el mecanismo de proyección. Adjudico los propios defectos a otra persona. Aquel que ve esa proyección es el que está fuera de sí mismo, generando esa imagen 3D que le muestra algo que oculta, por similitud o por oposición. Próxima vez que nos encontremos con personas que nos producen cierta inestabilidad por sus conductas, preguntémonos qué nos está mostrando de nosotros por similitud o por oposición. Porque nada de lo que esté fuera de nosotros no nos es propio. Todo habla de nosotros. Nosotros vemos, es una consecuencia de nuestra psiquis que hace una interpretación simultánea de acuerdo al conjunto sensorial. Visión, oído, tacto, olfato, gusto, ¿sí? Entonces hace una composición de la escenografía. Y ahí podemos entender cómo puede ser que frente a un mismo hecho pueden haber tantas interpretaciones. En un choque, cada uno tiene una versión distinta, por ejemplo. O en una pintura, cada uno percibe algo distinto, porque en realidad lo que están proyectando es algo oculto de sí mismo. Mecanismo de introyección, que es asumir las virtudes ajenas como propias, vertir en el otro y adjudicarme lo que el otro es.